grabar, así les queda grabado. ¿Qué vamos a ver en cada una de las clases? La semana que viene, el lunes, es feriado. Hoy nos tocaría ver psicología genética de Piaget. Vamos a hacer algún repaso respecto del parcial, ¿sí? Y aquellas dudas que hayan quedado. La idea es hacerlo al final, como para poder dar la tutoría respecto al tema que tenemos que abordar hoy tranquilos, pero veremos cómo surge, ¿sí? Hola a los que van saludando ahí por el chat, a los que van saludando con el micrófono. Hola, ¿Cómo les profe, va? buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Laura? Bien, pregunta, porque el 15 de junio, que está la fecha como segundo parcial, es feriado, Sí, ¿no? Tengo entendido. ahí me mataste, Laura. Sí, yo porque ya me tengo todo anotado los feriados y lo corrieron Ok. a ese justo. Bueno, es la semana del 15, ¿sí? Por lo cual, Ah, ok, no se listo, listo, la preocupen, semana. Perfecto, lo, lo charlaremos. En todo caso, no será justamente el 15, puede llegar a ser el 16, el 17, ¿sí? No perfecto, creo que lo gracias, pasemos para profe. la semana siguiente, ¿sí? Pues ya Ok, de la semana del 22 al 26 son los recuperatorios y ya cerramos la cursada. Bien. muchas gracias, profe. Tiziana dice, hola, profe. A vos, Laura. Tiziana dice, hola, profe, buenas noches. Le quería comentar que estuve viendo las clases grabadas para estudiar y en varias clases, a mitad de la clase, se pone la pantalla en negro. No sé si seré solo yo. Lamentablemente, Tiziana, no sos solo vos. No sé bien qué es lo que le sucede a la grabación. No me ha pasado únicamente a mí, le ha pasado a otros profes, que pasa esto, ¿no? Se pone la pantalla en negro y no se ven las diapositivas, digamos, ¿no? Lo que vamos, se escucha únicamente mi voz y se ve en todo negro. Eh, no tenemos forma de resolverlo, pero no es a vos que te pasa únicamente, ¿sí? Rocío dice, debe ser la plataforma porque me pasó también en las grabaciones de anatomía. Bueno, buenísimo, Rocío, que lo comentás, así también lo podemos transmitir y trasladar esta inquietud que tenemos como para poder mejorarlo esto, ¿no? Bien, igualmente recuerden que tienen todo, ¿sí? Tienen el PowerPoint, lo van a ver por separado, yo entiendo que es más incómodo por ahí ver la presentación o los slides en una parte y la clase o la explicación por otro, pero por lo menos lo pueden ubicar en algún lado, ¿sí? Bien, Angelina dice que sí, que el 15 es feriado. Bueno, es la semana del 15, ¿sí? Así que si no es el lunes, será otro día, ¿sí? Ya les voy a transmitir la semana que viene, no porque es feriado, la otra ya les diremos cuándo serán el segundo parcial, ¿sí? Sí, para el final hay fecha. No hay fecha particular, digamos, ¿no? O sea, no hay fecha, hay semana, digamos, semanas de final. Finales del 6 del 7 al 1 del 8. Digo, no hay fecha, todavía no tenemos una fecha para decirles a ustedes, ¿no? ¿Cuándo es el final? Sí, tenemos una tentativa. Bien, me encanta porque ahí se están corrigiendo sobre de qué es el feriado, a qué fecha se corresponde con cada situación, ¿no? Que se conmemora en cada una de ellas. Buenísimo, me encanta. Un poco de cultura general, excelente, no viene mal. Está bien, son cercanos igual, ¿no? Agosto, junio, están ahí. Marina, ahí te digo, porque en realidad no sé bien la fecha, te tengo que decir un periodo de tiempo, porque es casi un mes, es del 6 del 7 al 1 del 8. Pero ¿qué fechas podría ser? Entre esos días podría ser cualquiera, del 6 del 7 al 1 del 8. 6 de julio al 1 de agosto. Es que en realidad no es un mes, a ver, un mes de finales. Sí, es un mes de finales, pero un mes de finales en general. Ustedes lo que van a tener son dos fechas para presentarse, digamos, ¿no? Eh, Se pueden presentar a una o a la otra, pero todavía no sabemos cuáles son las fechas. Fechas, digo, es un día.
Sí, es un mes destinado a rendir finales impulsadas, exactamente, Leila. Sí. Del 6 del 7 al 1 del 8. Exactamente, Gisela. Exactamente. Bien. Bueno, cuénteme. Sí, ningún problema, Karina. Ya leí tu mensaje, lo contesté. Sé que estás de cumpleaños en Buenos Aires, así que tranqui, te quedas una horita, no pasa nada. Después te verás lo que resta de la clase de manera grabada. ¿Pudieron ver el material? Les pregunto porque subí el material hoy a la mañana y en las comisiones en algunas no estaba visible, así que las voy a tener que chequear, revisar de vuelta para que esté visible. A veces nosotros ponemos visible para los estudiantes, sino que es la configuración que ustedes tienen que tener para poder ver el material. A nosotros nos aparece como que está cargado y no se termina de cargar, entonces a ustedes no les aparece el material. ¿Sí? Entonces nosotros creemos que sí, pero termina siendo que no, por eso les pido, chequen, cualquier cosa me lo dicen acá por el chat o me mandan un mensajito y me dicen, profe, no está el contenido, no están los videos, no está la actividad, ¿sí? La unidad 4 ya está todo, ¿sí? Tienen que encontrar el link que los va a llevar a los dos textos del día de hoy, ¿sí? Uno de Freiría y uno de Piaget. Tiziana dice, puede ser que se hayan borrado varias grabaciones. No te voy a decir que no, Tiziana, porque la posibilidad de que suceda algo de esto puede ser. ¿Se hayan borrado de dónde? ¿De las grabaciones generales? ¿Del aula general? No, lo que Profe, puede haber pasado. Sí, sí, Carolina. se busca por rango. En donde están todas las grabaciones, hay una opción que uno puede Ajá. poner desde qué fecha a qué fecha, y ahí aparecen las más viejitas serían, ¿no? Las Ah, primeras clases. Porque a todos perfecto. nos está Excelente. pasando que uno empieza a buscar para, Bien. para repasar y no están, pero Y en no las realidad sí encuentro. están. Claro. Bien. Bueno, yo como sugerencia, no sé si ustedes tienen la opción de descargársela, pero si pueden, descárguensela las clases. Si está la opción, háganlo, porque eso sí, cuando terminamos la cursada, van a dejar de tener ese material para estudiar, ¿sí? Las clases. Eh, Karina dice yo no, pero por mí me llegó el mail de material nuevo. Bueno, chequen, sí, que esté el material. Tiene que estar la actividad. Hay 4 videos, un foro de dudas y la bibliografía, ¿sí? Que son 2 textos. Eso es todo lo que tiene que haber en la unidad 4. Si está, excelente. En la comisión D había varias donde no se veía, por eso les pregunto. Cualquier cosa, si no me escriben ahora por el chat, me escriben después. Me gustaría que me cuenten qué les pareció el parcial, si les parece como nos pareció a nosotros que estuvo bien. Digo, hicimos preguntas orientadas a donde habíamos hecho hincapié, donde habíamos orientado las clases. Digo, no hubo sorpresas, no hubo preguntas capciosas ni tramposas. Digo, me parece que fue un parcial adecuado, ¿no? Van a poder ya ver las notas en Servicios Plus. Esa es otra cuestión que les pido por favor que chequen, porque somos seres humanos los profes, yo hablo por mí al menos, eh, y podemos confundirnos, ¿sí? Podemos poner un asterisco en que es un ausente, en alguien que participó, que estuvo, que se sacó nota, y eso es algo que después queda grabado en actas. Todavía tenemos tiempo de modificarlo, por eso chequeen en Servicios Plus, que la nota esté ok. Van a ver que el redondeo es hacia arriba, el que sacó 950 va a haber un 10, el que sacó 650 un 7, el que sacó 550 un 6 y así. Eh, bueno, no mucho más que decirles. La semana del 22 al 26 son los recuperatorios, tanto del primero como del segundo parcial. Recuerden que si ustedes quieren ir a rendir el final como regulares, es decir, con la condición de regularidad, tienen que haber rendido al menos uno de los 2 parciales bien en primera instancia y un recuperatorio, solo un recuperatorio. Laura dice, todo ok, profe, acorde a lo que fuimos viendo, súper bien y cargar la nota en Servicios Plus. Bueno, perfecto. Carolina dice, estuvo muy bien, todo visto en clases, excelente. Bárbaro.
Otra cuestión, me gustaría que me digan si ustedes ven únicamente la nota o ven el parcial. En la comisión D no podían ver el parcial de cada uno con las preguntas correctas y tal. Yo lo que hice fue al final de la clase, compartí pantalla con un parcial, fuimos repasando cada una de las preguntas con sus respuestas correctas, como para que ustedes supieran cuáles eran las respuestas correctas. Bien. No sé, ¿dudas sobre el parcial? ¿No hay ninguna duda? ¿Está todo ok? Esto, que me orienten un poco ustedes también con esto. Débora dice, acabo de corroborar y veo todo ok. ¿Todo ok qué? ¿El material de la unidad 4 o lo del parcial, Débora? Como estamos hablando de las dos cosas, por eso pregunto. Material parcial y nota en Servicios Plus. Perfecto, excelente, buenísimo. Bueno, no, porque no sé bien qué es lo que sucede con las configuraciones. Algunas de las comisiones, los profes cargamos la configuración para que se visualice y termina no visualizándose. Chequearemos nuevamente como para que pueda verse de vuelta. Quienes no lo hayan visto, ¿no? Cualquier cosa me escriben, ¿sí? Bueno, ¿ves? Ahí Gisela dice que puede solo ver la nota. Bueno, no se preocupen, yo voy a tratar de configurarlo nuevamente para que ustedes puedan visualizarlo con, digo, el parcial con las respuestas correctas. Igualmente, al finalizar la clase, lo que voy a hacer es, voy a tomar 10 minutos de la clase y voy a pasar, como hice en la comisión anterior, un parcial. Vamos a ir leyendo pregunta por pregunta y cuál es la respuesta correspondiente a cada una de ellas. Por las dudas que no logremos configurarlos para que ustedes lo vean, por lo menos que tengan uno genérico y cuáles son las respuestas correctas. ¿Les parece bien? Fue la solución que encontramos en la comisión anterior. Más allá de que yo, por lo menos desde mis habilidades, voy a hacer el intento de que eso se pueda publicar. Pero bueno, a veces viabilizo y no se puede, ¿sí? Como se configura de tal manera que no sé cuál es el error, digamos, no estoy segura, porque si se configura para que ustedes lo visualicen, deberían verlo y sin embargo no lo ven. Asimismo, ¿se acuerdan cómo nos pasó con los trabajos? Que tuve que mandarles un mensaje a cada uno respecto de lo que habían hecho, digo, ¿no? Los trabajos, ustedes mandaron la actividad y al lado de los profes hacemos sus comentarios y no se enviaba. Bueno, no lo chequeen ahora, sí chequeenlo después, ¿sí? Yo mañana por la mañana me voy a tomar un ratito como para ver si puedo, no sé si configurarlo nuevamente para que ustedes lo visualicen, más allá de que a mí me parece como que ustedes ya lo están viendo. Sí, les pido que tengan paciencia, que buena disposición de este lado, ¿sí? De mi parte y de parte del equipo, está. ¿Sí? Y igualmente las notas fueron muy buenas. Si van a chequear, se habrán confundido en una, dos, como mucho, tres preguntas. Digo, en general estamos muy conformes los profes con los resultados, ¿sí? Sabemos que fue un parcial que no tenía una dificultad, no era muy, muy difícil y que tuvieron mucho tiempo para hacerlo. Generalmente, o sea, con 20 minutos ustedes hubieran podido resolver ese parcial. ¿Sí? Pusimos 40 porque, bueno, tenemos en cuenta que es el primer parcial, es el primer acercamiento que ustedes tienen a la evaluación a distancia, como que puedan ir haciendo esto de manera progresiva. ¿Sí? Pero igualmente quédense tranquilos que yo, por mi parte, voy a hacer el intento de configurarlo para que ustedes puedan visualizar sus parciales con sus respuestas y puntajes correspondientes, ¿sí? Sí sepan que si lo dejo abierto, lo voy a dejar abierto un par de días, no mucho más que eso, ¿sí? Después lo voy a volver a ocultar, ¿sí? O lo voy a intentar al menos. Digo eso y me río porque en algunas sale y en otras comisiones no sale, no sé muy bien por qué. De mi parte les pido disculpas. Hago lo humanamente posible, lo estamos haciendo. Bueno, repasemos fechas. El 18, que es el día de hoy, vamos a ver psicología genética. Perfecto, gracias Silvia, buenísimo, excelente que se ve todo de la unidad 4. Ah, otra cosa, oculté las actividades ya 1, 2 y 3, la 2 no porque es un foro, pero la 1 y la 3 ya no las van a visualizar. Al finalizar la cursada van a tener una semana o un día en particular o hasta cierto día para poder hacer las entregas de
los trabajos nuevamente, ¿sí? Pero por ahora cerramos como para que ustedes puedan enfocarse en esta segunda parte de la cursada, ¿sí? Piensen que tenemos tres clases intensas con mucho contenido, con muchos conceptos, de tres grandes corrientes de la psicología, que son la psicología genética, el psicoanálisis y la psicología cognitiva y el parcial. O sea, mi idea es darles hoy la clase de psicología genética, la próxima, que es la del primero, dar psicoanálisis, la del 8 dar psicología cognitiva y tal vez si en alguna de las otras clases, que probablemente sí, llegan a hacer un repaso, subirles las clases de repaso al aula de cada comisión, ¿sí? La grabación, aunque sea de otra comisión, para que ustedes vean el repaso al menos desde de otra de las comisiones, ¿sí? Porque no vamos a llegar si no. Sí va a quedar por fuera la última unidad. Lo que podemos llegar a hacer es un punteo, pero muy, muy general, muy acotado, de psicología sistémica, que es la unidad 7, ¿sí? Pero ahora vamos a ver unidad 4, que es psicología genética, unidad 5, psicoanálisis, y unidad 6, psicología cognitiva. Eso es lo que nos queda en la cursada. Nos queda nada, chicos, nos queda un mes de cursada. Ni más ni menos. Preguntas, dudas, algo que no haya quedado claro respecto de parciales, fechas, recuperatorios. En la otra comisión hicieron alguna pregunta respecto de los finales. Les pido que pregunten ahora o que vayan pensando la pregunta y nos tomamos 10 minutitos antes de finalizar la clase para resolver. Marina. Buenas noches, profe. Yo quería Hola, buenas noches. Bien, gracias. ¿Sí? Si repetía la fecha de los trabajos prácticos que yo no he entregado, que dijo que la cerró. Sí, trabajos prácticos, ya cerramos la actividad 1 y la 3. La 2 quedó abierta porque es un foro, ese no lo cerramos. Igualmente no entreguen, digo, ahora van a entregar unidad 4, 5 y 6, ¿sí? Las próximas actividades. Y en algún momento, cuando seguramente la última semana, la semana después del 8 o después del segundo parcial, les demos un tiempo para entregar las actividades. Les vamos a avisar igualmente. Gracias, profe. No tenemos fecha todavía, ¿sí? No lo hemos acordado con el equipo, por eso no les traslado ninguna fecha porque les estaría mintiendo, ¿sí? Leila. Hola, profe, y a todos. No prendo la cámara porque estoy en estado deplorable hoy con la gripe, pero justo mencionás lo del final y si podrías contarnos un poquito si tienen como algún Mira, plan las dudas que como para surgieron, no, imaginarnos. Sí. las dudas que surgieron fue respecto de si se presentaban como regular o como regular no evaluado. Si se presentan como regulares porque rindieron bien ambos parciales, ¿sí? Primer parcial, segundo parcial, o parcial uno bien y el otro en recuperatorio bien, ¿sí? Ahí van a quedar regulares. Como regular no evaluado es, si se presentaron a los dos parciales y les fue mal en los dos, ahí quedan como regular no evaluado, como si fuera libre, ahí van a quedar como libres, no como regular no evaluado, pero si no se presentan en ninguno de los dos parciales van a quedar como regular no evaluado o como regular parcial no evaluado, si se presentan a uno de los dos. Eso va a ser tenido en cuenta a la hora del final y va a tener una complejidad diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que quien esté como regular no evaluado va a tener como dos instancias dentro del final. Todavía no las hemos definido, sí sabemos que aquel que se presente al final como regular no evaluado va a tener una instancia escrita y una instancia oral. Aquel que se presente como regular, ¿sí? O sea que rindió bien los dos parciales, tanto ya sea en instancia, en la primera instancia o en una instancia recuperatorio, va a poder rendir el oral, ¿sí? Que es como el final común. Esa sería como en líneas generales. No sabemos de qué irá la parte de escrita, ¿sí? No sabemos si vamos a hacer un choice, si vamos a hacer preguntas a desarrollar, si vamos a poner un caso y que relacionen con cuestiones de conceptos. Rocío dice, ¿vamos a poder preparar un tema? Mira, no pedimos que preparen un tema porque la idea es que se sepan todo, digamos, ¿no? Sí puede pasar que ingresen a rendir el final y uno les diga, hola, ¿qué tal? ¿Preparaste un tema? Y ustedes digan sí, lo cual no quita que no tengan que saber el resto de los temas. Y no digan,
che, profe, pero yo preparé nada más que psicoanálisis. Bueno, sí, pero si yo te pregunto el objeto de estudio para el conductismo, tenés que saber. Y tenés que saber quiénes son sus referentes, y tenés que saber cuál es el método, y si te pregunto algo de psicología cognitiva, lo mismo, ¿sí? Digo, preparar un tema implica tener la facilidad por ahí para iniciar el final o tener cierto puntapié para arrancar, lo cual no quita que no tengan que saber el resto de la materia, ¿sí? Porque piensen que un final tiene que ver con integrar todos los contenidos, ¿sí? No sé si respondí tu pregunta, Rocío. Disculpen que esté tomando mucha agua porque yo también estoy mal de la garganta y vengo de una clase previa, pero me van a ver tomar agua en el transcurso de la clase. Bien, ¿alguna otra duda? Después preguntaron fechas de final. Les puedo decir un entre. Entre el 6 del 7 y el 1 del 8 son los exámenes finales. No tenemos una fecha, ¿sí? Pero entre esas fechas vamos a tener 2 fechas de final de Fundamentos 1. 2 fechas, se van a poder inscribir en una de las 2. Bueno, si no hay más dudas, preguntas, consultas, vamos a arrancar con la clase del día de hoy. Recuerden que antes de que termine la tutoría voy a compartir pantalla, uno de los parciales, y los vamos a ir viendo. Marina. Profe, una consulta. Sí, ¿Y si a uno le va mal el final, cómo sería? ¿Hay un recuperatorio o no? Se puede presentar en la siguiente fecha. Si le va mal, se presentará en la siguiente fecha. Ah, bárbaro, gracias. ¿Sí? No en la misma fecha, digamos, no en ese mes de finales que hay, pero en la próxima mesa se pueden presentar, que me parece que es diciembre la siguiente. ¿Sí? Ah, bárbaro, gracias. No, por favor. Pero pensemos, Marina, que les va a ir bien. No pensemos que les va a ir mal. ¿Por qué pensar que les va a ir mal? Por las dudas ya me anticipo, profe. Claro, no, sí, para la idea, sí. La idea es que no vaya bien, sí. La idea es que les vaya bien, la idea es que les vaya bien. Piensen que son de los primeros finales, tratamos de que sea un final amable, ¿sí? Piénsenlo. Un final es una conversación con uno o dos profesores respecto de la materia, ¿sí? Les vamos a hacer preguntas sobre lo que aprendieron. Emilce, ¿qué te gustaría que repita? Del final. Escríbelo si querés ahí en el chat y repasamos la duda que tengas respecto del final. No lo tomen como, digo, el final no tiene que ser un cuco, es una instancia más de aprendizaje donde van a ir a charlar con uno o dos profes, piensen que somos 4 en la cátedra, les puede tocar con María, con Tatiana, con Mati o conmigo, o con una dupla de 2 profes, generalmente estamos uno en cada lugar, pero si son poquitos por ahí nos ven en dupla. Y conversamos respecto de la materia. Pueden empezar hablando de un tema que eligieron o podemos empezar nosotros preguntando, digo, ¿no? Y la idea es que puedan contestar preguntas de todos los temas, ¿sí? No sé, Milce, si tenía que ver con eso lo que preguntabas respecto del final u otra cosa. Si es otra cosa, te pido que aclares la pregunta en el chat. Bien, bueno. ¿Alguno leyó algo, ya empezó a leer algo, vio alguno de los videos, no leyeron nada? Si leyeron algo son unos genios porque lo subimos hoy el material, digamos. O sea, no nadie debe haber leído nada. Pero bueno, tal vez alguno sabe algo de otra materia o vio algo de Piaget en otra materia o en otra carrera o lo conoce ahí, lo ha escuchado nombrar. Bien, bueno, no pasa nada. Bueno, en esta unidad entonces vamos a ver psicología genética, sí, piénsenlo como otra de las corrientes, modelos, grandes modelos de la psicología, ¿sí? Débora dice, yo lo vi en otra carrera, buenísimo. Les traemos una imagen de Piaget, ¿sí? Como lo hicimos con otros tantos, ¿sí? Lo hicimos con Watson, con Skinner, con Tolman, como para que, bueno, se hagan una imagen de quién fue Piaget.
Piaget fue un biólogo, psicólogo, epistemólogo, ¿sí? Suizo, con una escritura muy prolífica. Su primera obra la publicó a los 11 años. Acá vemos una de sus obras, Psicología de la Inteligencia. Y él va a hablar de una psicología genética, ¿sí? Esto recuérdenlo y grábenselo, es pregunta de parcial o pregunta de final. Dice Selene, ¿es este señor el que hizo un experimento social con sus propios hijos? Sí, uno hizo un experimento y se cree que este señor hizo lo mismo que hizo Watson con la rata y el sonido ese fuerte, pero bueno, pensemos experimentos mucho más amables, digamos, ¿no? Este señor le presentaba a su hijo un patito, lo escondía debajo de una manta o de un almohadón y veía cómo reaccionaba su hijo. O le entregaba 2 plastilinas, una con una forma y otra con otra forma, y le preguntaba si había la misma cantidad en una que en otra, y después pasaba un pedacito de una a la otra y le preguntaba si seguía habiendo la misma cantidad, y lo mismo con unos frascos. Estos eran los experimentos que hacía o que hizo Piaget con sus hijos, ¿sí? Para resolver un poco, ¿no? Porque uno dice, experimentó con los hijos, ¿qué es lo que hizo este señor? Bueno, eran experimentos como amables, ¿sí? Sí, estudió a sus hijos para ver qué es lo que sucedía con el desarrollo de la inteligencia, ¿sí? Él creó lo que se llamó psicología genética, justamente para tratar de estudiar la construcción del conocimiento en el niño, y digo, ponemos el foco en el niño porque justamente ahí es donde inicia la construcción del conocimiento, y él planteó ciertos estadios que los definió como con ciertas etapas, con hitos respectivos en esas etapas, pero él va a hacer una teoría general respecto de la construcción del conocimiento y de la inteligencia, ¿sí? Donde vamos a ver conceptos particulares, una teoría más general y algo más particular respecto de lo que pasa en el ser humano en esa construcción del conocimiento. Bien, Piaget nació en 1896, murió en 1980. Como dijimos recién, fue un epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo. Fue considerado el padre de la epistemología genética o de la psicología genética. Muchas veces preguntamos, bueno, ¿por qué Piaget creó una psicología genética? ¿Por qué se llamaba genética? Y yo realmente me he sorprendido con la creatividad de algunas respuestas, pero espero que ustedes puedan, de alguna manera, evocar aquello que tiene que ver con la génesis, ¿sí? Se llamó epistemología genética o psicología genética porque tiene que ver justamente con la génesis o el origen del conocimiento o la evolución del conocimiento y de la inteligencia, ¿sí? Por eso se llamó psicología genética y no por ninguna otra cuestión como porque tomó en cuenta los genes o porque eran muy importantes para Piaget los genes, u otras respuestas que se les puedan llegar a ocurrir asociadas a ello. Bueno, este psicólogo, biólogo y epistemólogo suizo, muy famoso por sus aportes al estudio de la infancia y su teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia, y muy prolífico en sus escritos, tanto de biología como de psicología, como de epistemología, aspiraba a elaborar una epistemología biológica para la cual creía necesario formarse justamente en psicología experimental. Se interesó por indagar cuáles eran esos mecanismos subyacentes de las respuestas de los niños. Esto que decía la compañera Selene respecto de que hizo un experimento social con sus propios hijos tenía que ver con esto. Les presentaba ciertos interrogantes y escuchaba cuáles eran sus respuestas, ¿sí? Para ello utilizó lo que se llamó el método clínico o método clínico crítico, ¿sí? Que tenía que ver con entrevistarlos, preguntar y volver a repreguntar respecto de esas respuestas que habían dado esos niños, convirtiéndose en el primer trabajo sobre la lógica de relaciones en el niño. Justamente a partir de ahí es que él se dedica a investigar la construcción de los mecanismos responsables del pensamiento lógico en el ser humano, ¿sí? En 1955 crea el Centro Internacional de Epistemología Genética en Ginebra, en Suiza.
va a estudiar la psicogénesis, ¿sí? Es decir, el desarrollo de la inteligencia infantil, o el desarrollo de la inteligencia, ¿sí? O sea, porque el foco está puesto en la infancia como periodo, pero él hace una teoría general de la inteligencia, ¿sí? De la génesis del conocimiento. Por eso dice que el objetivo no está justamente puesto en el niño y sus particularidades, sino en cómo se construyen las categorías cognoscitivas o categorías de conocimiento y cómo se determina el mecanismo de formación de esas categorías. Es decir, cómo el niño, a partir de esas categorías, construye conocimiento estudiando el desarrollo de esas estructuras. Entonces, para esto toma la psicología como una ciencia descriptiva del comportamiento del ser humano y a la lógica como ciencia interpretativa. O sea, se basa tanto en la psicología como en la lógica, ¿sí? Para sus teorizaciones y para sus conceptualizaciones respecto del comportamiento. Objeto y método. Recuerden que para todas las corrientes y todos los modelos estuvimos viendo cuál es el objeto y cuál es el método de estudio, ¿sí? De este modelo de la psicología genética, de la psicología genética de Piaget. El objeto de estudio es la construcción de las estructuras cognoscitivas o la construcción del conocimiento, que son los instrumentos de asimilación que permiten al sujeto incorporar a lo real a sus esquemas de acción. Esto que ustedes ven como algo muy abstracto o que escuchan y dicen, no estoy entendiendo mucho, profe, lo vamos a ir desglosando en la medida en que vayamos avanzando con la presentación. Bien, como bien dijimos, el método utilizado por Piaget fue el método clínico, también llamado método de exploración crítico o método clínico crítico, ¿sí? Que tenía que ver con estas preguntas que él le hacía a los niños respecto de eso que él veía, por ejemplo, ¿no? Como, bueno, escondía el patito y veía qué es lo que sucedía. En este caso, observaba porque es esto que estoy diciendo del experimento del patito o de un muñeco que escondía, tenía que ver con la etapa del periodo sensorio-motriz, que va de los 0 a los 2 años, o sea, del nacimiento a los 2 años. Entonces, tal vez no había tanta pregunta ahí, sino más una cuestión de observación, ¿sí? Pero después, cuando los niños eran un poquito más grandes, él ya les presentaba cierto experimento para hacer, como este que les dije, por ejemplo, de las plastilinas o del trasvasado de líquidos, y les iba haciendo preguntas. Claro, Carolina, noción de objeto permanente es justamente esta que dije del ejemplo del patito, para ver si el niño se daba cuenta que el objeto desaparecía y no volvía a aparecer, o sea, desaparecía de su plano y ya no existía, que esto quiere decir que todavía no hay noción de objeto permanente, o si lo buscaba. Si lo buscaba es porque estaba orientado hacia una construcción de noción de objeto permanente, es decir, sabía que el patito no desaparecía por completo, sino que desaparecía de su vista, pero en algún lado estaba, ¿sí? Esto tiene que ver con la permanencia de los objetos, que por más que estén por fuera de mi vista, eso no quiere decir que hayan desaparecido. Esto se construye, ¿sí? No viene dado, no viene con uno mismo, sino que se construye a partir de ciertos esquemas. Ya lo vamos a ir viendo. Muy bien, Carolina, tu aporte. Bien, ¿vieron cómo estuvimos clasificando a los conductistas, a la Gestalt, en su momento a Wundt respecto de, bueno, dónde lo podemos clasificar, dónde lo podemos ubicar? Bueno, a Piaget vamos a decir que es interaccionista, constructivista y mentalista. ¿Sí? ¿Por qué estas tres? Que por ahí las primeras dos son las que más nos van a interesar, ¿sí? Que es interaccionista y que es constructivista, y que van de la mano, ¿sí? El interaccionismo y el constructivismo. Laura dice, ¿los esquemas son acomodación, asimilación? No, esquemas es una cosa y acomodación, asimilación es otra. Digo, esquemas es parte de la teoría de la construcción de la inteligencia, pero asimilación y acomodación son dos mecanismos, es como lo más general de la teoría de Piaget, ¿sí? Él dice que a partir de la asimilación y la acomodación, los seres humanos nos adaptamos, es decir, hay un desequilibrio, se produce la asimilación y la acomodación y da lugar a la adaptación, ¿sí? Ese sería como el proceso general de la inteligencia. El esquema es parte del proceso,
pero no necesariamente es esto que estás describiendo, ¿sí? Bueno, Piaget, como les decía, es interaccionista, ¿sí? Plantea un punto de vista según el cual el organismo y el medio interactúan de una manera compleja en cierto intercambio donde el sujeto obtiene conocimiento a partir de la acción sobre el objeto, ¿sí? En ese intercambio con el medio y con el objeto. Por eso es interaccionista. Si es un sujeto, decimos que es un sujeto activo. Y es constructivista porque se considera que las estructuras mentales no aparecen dadas, sino que se construyen, ¿sí? Ni se deben meramente a la presencia del ambiente. O sea, no es ni natista ni ambientalista, ¿sí? No cree que viene todo dado con nosotros, ni que todo es una copia del ambiente o una impresión del ambiente, sino que hay un intercambio, sí, hay ciertas cuestiones que vienen innatas, hay ciertas cuestiones del ambiente, donde el sujeto acciona sobre el ambiente para construir conocimiento. Entonces, interacción y construcción van a aparecer vinculadas dialécticamente en el pensamiento de Piaget. Y decimos también que es mentalista porque supone la existencia de formas de construcción de conocimiento constituidos justamente por estructuras de conocimiento que son sistemas no observables de acciones mentales. Esto de lo que vamos a hablar que tiene que ver con asimilación, acomodación, que ustedes dicen, ¿y con qué lo conecto esto de asimilación y acomodación? Es como muy general, ¿sí? Muy general, muy abstracto, por eso a veces es como difícil bajarlo un poco más a tierra, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir esto de la estructura? Pensemos que Piaget tiene un impacto de la Gestalt, ¿sí? Y pensemos que la Gestalt planteaba que el todo es más que la suma de las partes. En este sentido, Piaget era estructuralista y también creía en esta totalidad, creía en la existencia de un sistema de relaciones irreductibles a las propiedades de los elementos que las constituyen. Fíjense que esto ya lo hablamos cuando vimos la Gestalt, ¿sí? El hecho de tomar el todo y no cada una de las partes, pues si tomo cada una de las partes del fenómeno, algo me pierdo, ¿sí? Bien, tenemos también la cualidad de la estructura, tenemos la transformación como cualidad de la estructura, porque las propiedades y sus leyes son estructurantes, y el sistema está armado con las transformaciones que se van dando, ya que se producen nuevos elementos a partir de otros. ¿Qué quiero decir con esto? Vieron que les dije que hay diferentes etapas respecto del desarrollo de la inteligencia. Vamos a ver que hay ciertas edades, se producen ciertas cuestiones en cada una de las etapas, y esta transformación de las estructuras de una etapa a la otra se va dando de acuerdo a los desarrollos que se pudieron generar en una de las estructuras que le dan base a lo que sigue, ¿sí? Entonces lo podemos ver como una continuidad donde se van transformando aquellas cuestiones, algunas quedan como base y otras se van transformando, ¿sí? Se van sumando. Y se va produciendo cierto autoajuste, y en esto entran las nociones que planteaba la compañera sobre acomodación y asimilación, ¿sí? Como de alguna manera el organismo va autoajustando a partir de estos procesos respecto de las distintas experiencias que va teniendo. Bien, podemos decir que el objetivo de la psicología genética tiene que ver con un análisis estructural, clínico y psicogenético. Estructural porque tiene que ver con hacer un corte en el desarrollo, buscando las relaciones para poder comprender los sistemas de conocimiento que usa el niño y la naturaleza de esas relaciones. Dice un corte en el desarrollo y es un análisis, justamente un análisis de la estructura. Vamos a ver que él divide en distintos periodos, y esto justamente es eso, es un corte en el desarrollo. Entonces, por ejemplo, el periodo sensoriomotriz tiene que ver con un análisis justamente de la estructura, de aquello que sucede con los sistemas de conocimiento en el niño en ese periodo en particular. ¿Y qué es lo que pasa después? ¿Y qué tiene que adquirir en ese momento para que después se produzca otro tipo de conocimiento? Es un análisis clínico porque para comprender las justificaciones que el niño da a su accionar y conocer así su sistema intelectual, esto que les decía de la entrevista que le va haciendo, esa serie de preguntas que le va haciendo al niño en la medida en que
el niño va modificando lo que se le presenta respecto a ese experimento. Y es un análisis psicogenético, ¿sí? Porque tiene que ver con reconstruir el modo de formación de los sistemas cognitivos. Es decir, Piaget intenta ver cómo de alguna manera tenemos ciertas nociones que se van construyendo a través del tiempo y que eso nos permite pensar, por ejemplo, de una manera más lógica a los 14, 15 años. Pero antes tuvo que pasar todo lo otro. Se tiene que formar la noción de objeto permanente, tenemos que tener la noción de reversibilidad, tenemos que poder agrupar y seriar. Todo eso tiene que pasar antes de empezar a tener un pensamiento más lógico. Leila dice, tienen que ver con los hitos del desarrollo estas tres. Sí, pero en realidad estos tres, vos pensalo como un análisis. ¿Qué es lo que hace Piaget? Analiza la estructura, hace un análisis clínico porque hace preguntas y hace un análisis psicogenético que tiene que ver con el desarrollo de la génesis, ¿sí? Claro, exactamente. Esto es como un desglose del método piagetiano, ¿sí? A vos por la pregunta, Leila. Bien. Piaget tiene entonces influencias evolucionistas y considera al ser humano como el resultado de un proceso de cambio. No nos vamos a meter acá, solo que sepan que hay aspectos filogenéticos y ontogenéticos, pero no vamos a profundizar en eso. La inteligencia es la forma más desarrollada de adaptación al medio, dice Piaget, e introduce a la epistemología la comprobación empírica y hace una discriminación entre conocimiento y creencia. ¿Por qué hace esto? Porque tratemos como de bajar a tierra estos conceptos. La comprobación empírica tiene que ver con comprobar con hechos, ¿sí? Entonces, le plantea un experimento al niño donde le da 2 bolitas de plastilina, una se la da aplastada y la otra se la da en forma de bolita y la otra en forma de viborita. Y le dice, bueno, acá todo pesa lo mismo o en todas hay la misma cantidad de materia. Y de acuerdo a lo que el niño le va diciendo, o sea, va haciendo una comprobación de hechos, haciendo una discriminación entre conocimiento y creencia. ¿Qué es lo que el niño cree? No, yo creo que acá hay más porque, por el volumen, por ejemplo, porque fíjate que esto parece que pesa más por tal o cual, con lo que fuera, ¿no? Que le va contestando el niño. De acuerdo a lo que va presentando y a la edad que tiene, porque de acuerdo a la edad también fue la correspondencia respecto de lo que el niño cree y cuando ya está construido el conocimiento, es decir, cuando esa noción ya existe, ¿sí? Y el niño puede decirle, en esta bolita y en esta que está aplastada, si la aplastás hay la misma cantidad de sustancia porque lo único que cambió fue la forma. Ahí hay conocimiento, no es únicamente creencia, ¿sí? Bien, su teoría epistemológica apunta exclusivamente por la producción y el desarrollo de conocimiento científico, válido y comprobable. Tiene como antecedente a Kant, ¿sí? Que decía que solo conocemos fenómenos y no las cosas en sí mismas, porque el sujeto cuando conoce no deja intacta la realidad conocida, sino que la constituye en el propio acto del conocimiento. Y justamente Piaget hablaba de que el sujeto conocía accionando, ¿sí? Conoce en acción. Descarta el a priori kantiano, eso que Kant decía que el ser humano llegaba con ciertos a prioris, ciertas cuestiones innatas, ¿sí? Que venían con uno, y arriba a la conclusión Piaget de que la acción es la fuente de todo conocimiento, que de alguna manera el conocimiento se funda en lo que el niño puede hacer con aquello que tiene, ¿no? Y ya vamos a ir viendo cómo se produce este conocimiento. Entonces, sujeto y acción en la tesis de Piaget o en la teoría o en las hipótesis de Piaget van de la mano, sí van juntos. Justamente este supuesto lo que descarta es la noción de un sujeto pasivo, ¿sí? Dijimos que el sujeto para Piaget es un sujeto activo que conoce y copia la realidad, ¿sí? El sujeto no conoce, sino que acciona y a la vez sería imposible pensar los a priori como kantianos, ya que los conocimientos existen justamente cuando media esa interacción entre sujeto y objeto o entre el sujeto y el medio, ¿sí? Es en esa interacción que se da el conocimiento. No viene dado de antemano, sino que surge en esa interacción, en esa dinámica.
Bien, vamos a ir desglosando y acá tenemos sujeto y esquemas de acción, ¿sí? O sea, pasamos de acción a esquemas de acción. Entonces, comprender un objeto o conocer un objeto es posible a partir de la acción de un sujeto sobre ese objeto. Y en ese interactuar entre sujeto y objeto, media la acción, ¿sí? O sea, entre sujeto y objeto está la acción, ¿sí? Y ahí es donde se van construyendo justamente los esquemas de acción. ¿Qué son esquemas de acción? Es como que de alguna manera esa acción se puede generalizar respecto de otros objetos, ¿sí? Por ejemplo, el esquema de acción agarrable, ¿sí? La acción es agarrar, el esquema de acción es agarrable, agarrar, ¿no? Agarrar es el esquema de acción. Entonces ahí van a entrar todos los objetos que el niño pueda agarrar, todos los objetos que sean agarrables. ¿Qué son entonces los esquemas de acción? Son estructuras de conocimiento o estructuras cognitivas móviles. Cuando dice móviles quiere decir que se pueden adaptar, ¿sí? Que así como el niño puede decir, el sonajero es un objeto agarrable, el mismo esquema de acción que es agarrar lo va a poder trasladar a otro objeto, como puede ser una pelota, por ejemplo. Son el conjunto de aquellos caracteres susceptibles de repetirse en una misma acción y por lo tanto se pueden generalizar. Es decir, son posibles para otra acción y diferenciar. Capaz que puede ser las dos cosas, ¿sí? Capaz que entra ahí el esquema de agarrar y entra el esquema de succionar. Entonces, es agarrable y succionable, ¿sí? Y mirable, ¿sí? Ahí tenemos otro esquema de acción. O sea, algo que parece como tan abstracto, hay como que bajarlo bastante a tierra en relación a esto. Bueno, che, ¿qué es produciendo el conocimiento? Las primeras acciones del sujeto entonces son acciones prácticas, justamente. Pero la coordinación de esquemas de acción práctica con otros esquemas implica justamente una integración y a la vez una diferenciación. O sea, esto que les decía, podemos tener esquemas de acción práctica como puede ser mirar, agarrar y succionar, ¿no? Ahí tenemos tres esquemas de acción diferentes, pero que los puedo integrar a todos, ¿sí? Más allá de que no es una misma acción, ¿sí? Son tres distintas, pero puedo integrarlas sin perder justamente la totalidad de la estructura construida, ¿sí? Y estos esquemas de acción se van interiorizando. No es que cada vez que el niño hace algo de esto lo tiene que repetir, sino que lo puede ir trasladando a otras situaciones, a otras experiencias, a otros objetos. Bien, Piaget dice que conocer no sería solo conocer, sino sería un reconocer, ¿sí? Porque justamente aportamos un conocimiento previo a lo nuevo que estamos conociendo, organizándolo, y acá es donde entraría, por ahí les hago un poco de mezcla, pero no importa, entraría la asimilación y la acomodación, ¿sí? O sea, asimilo aquello nuevo y lo acomodo a lo que ya tengo. Esos conocimientos que aportamos a cada situación nueva, organizándola, es lo que Piaget denomina esquemas, ¿sí? Para poder entonces inteligir o registrar un hecho, es necesario tener ciertos instrumentos, como son justamente estos esquemas, ¿sí? Que se adecúen a esos hechos. Entonces, los esquemas serían ciertas secuencias de acciones mentales. En el comienzo del desarrollo, el niño solo tiene esquemas de acción elementales, ¿sí? Como estos de succionar, agarrar, mirar. Entonces, la succión, por ejemplo, es un esquema de acción que aparece en cierta forma aislado, ¿sí? El niño, por ejemplo, succionando el dedo, el pecho materno, la mamadera, propio de los primeros momentos de la vida. La aprehensión voluntaria, que es otro esquema, es posterior y ambos se coordinan más o menos para el cuarto o quinto mes de vida con el esquema de mirar. Carolina dice, es un reflejo. Sí, es un reflejo, pero acá Piaget no se mete con los reflejos, sino que los llama esquemas, porque son acciones que tiene el niño para conocer el mundo y para construir conocimiento. ¿Sí? Más allá de que sean reflejos. Está muy bien lo que decís, Carolina, igualmente. Bien, estos primeros esquemas, que son la base de los siguientes, van a dar lugar a procesos y nociones elementales de clasificación como aquellos objetos que son mirables, aquellos objetos que son chupables y aquellos objetos que son agarrables,
¿sí? Fíjense cómo estos esquemas se van a ir interiorizando y van a poder ir trasladándose a otras acciones y a otros objetos. Bien, esto ya lo dijimos, ¿sí? Que todo conocimiento se construye en acción, en ese intercambio que se da entre sujeto y objeto. El conocimiento para Piaget es un elemento dinámico y plural. Dinámico porque es cambiante y plural porque Piaget justamente no habla de un solo conocimiento, sino que considera que se construye conocimiento, tanto en las formulaciones complejas de matemática como en ese nene que tira de un cordón cada vez que se le muestra un nuevo juguete sobre su cuna, ¿sí? Por más que la complejidad sea diferente. Él lo que dice es que su objeto de estudio, que tiene que ver con la construcción del conocimiento, es un continuo, ¿sí? Que todo conocimiento siempre es relativo a un estado anterior de menor conocimiento y a uno que será de mayor conocimiento, ¿sí? Y que el anterior sirve de base para el que sigue. Bien, lo que va a plantear Piaget en este modelo genético de psicología genética, en su análisis de la génesis del conocimiento, es que el niño va a pasar de un nivel inicial de egocentrismo, ¿sí? Con una incapacidad para discriminar, que va a estar centrada en sí mismo, hacia mayores niveles de descentramiento, donde la mirada va a estar puesta en su capacidad para discriminar, para coordinar los esquemas de acción construidos y en el afuera, ¿sí? Donde va a ir trasladando, primero será su propio cuerpo, después será el cuerpo de los otros y serán los objetos y el mundo en general y otras situaciones, ¿sí? Entonces pasa de un estado más egocentrado a un estado de mayor descentramiento. Importante que la dinámica del conocimiento, dice conocimiento, siempre me doy cuenta, en portugués está escrito. La dinámica del conocimiento quiere decir que el conocimiento se construye con un sujeto activo, ¿sí? Que se da en esta interacción con un objeto y que ambos se modifican. El sujeto modifica al objeto y el objeto modifica al sujeto en esa interacción que se da. Hasta acá se viene entendiendo, más o menos. Sí, profe, perfecto. Ok. Yo sé que voy un poco rápido por los tiempos, porque es mucho el material y porque la idea es que veamos el parcial al final de la clase. En la comisión anterior me dijeron, profe, va muy rápido. Yo sé que sí, que probablemente sí, pero va a ser un poco la intensidad que le vamos a dar a las clases en estas últimas 3 clases para llegar a ver la mayor parte del contenido, ¿sí? Para que ustedes después no lo tengan que ver solos en la lectura y que nosotros podamos ir acompañando. Profe, le hago una consulta. Cuando usted acá menciona el objeto de estudio que es la construcción del conocimiento, ¿es lo que él después dice el desarrollo de la inteligencia? Sí, exactamente. O sea, cualquiera de Está las bien. dos respuestas está bien. Cualquiera de las dos respuestas está bien. Lo que sucede es, él da una explicación más general que tiene que ver justamente con la asimilación, la acomodación, la equilibración, que es como, bueno, cómo se da el proceso del aprendizaje y la inteligencia. Así. Pero tenemos toda esta parte que tiene que ver con los estadios de cómo se da cierta evolución de algunas nociones que hay que aprender o que se dan en los niños, en los sujetos en general, y cómo eso va evolucionando. Tenemos como una manera más, una descripción más general del proceso de inteligencia y de conocimiento y cuáles son aquellas particularidades que se tienen que ir dando en la evolución en el ser humano desde la niñez, digamos, ¿no? Esta construcción de ciertos conceptos para poder ir aprendiendo otras nociones. Entonces, hasta acá estamos viendo lo más general, ¿sí? Hasta ahora. Después nos vamos a meter con lo más particular que tiene que ver con los estadios. Entonces tenemos que la persona construiría el conocimiento interactuando con la realidad, este sujeto con el objeto a partir de la acción, y lo haría a través de 2 mecanismos que son la asimilación y la acomodación, que dan como resultado justamente la equilibración. ¿A qué se refiere con asimilar? ¿Sí? Freire en el texto da un ejemplo que a mí me pareció que está muy bien. Acá como ejemplo el proceso de la digestión, pero dice, si un conejo se come una zanahoria, esa zanahoria pasa a formar parte del conejo, no se destruye por completo. Sí es cierto que, bueno, habrá ciertas cuestiones que se degraden y que queden por fuera del conejo, pero en sí, esa zanahoria termina formando parte del conejo. Bueno, de esto se trata la asimilación, ¿sí?
Es un concepto que se desprende de lo biológico y que tiene que ver con incorporar de un objeto a un esquema de acción, ¿sí? Pero ese objeto no se destruye, como supone la biología, por ejemplo, en el proceso de digestión, sino que pasa a formar parte. O sea, aquellos objetos que son, por ejemplo, agarrables, no es que se destruye el objeto tomándolo, ¿sí? Sino que, bueno, vos ya vas a saber que ese es un objeto agarrable, lo vas a incorporar dentro de los esquemas, ¿sí? Estamos hablando de cuestiones más abstractas, ¿no? Acá cuando hablamos de asimilación, ¿no? Vas a asimilar aquello aprendido respecto de la acción que se da con ese objeto. Y la acomodación tendrá que ver justamente con, en ese proceso que se da entre asimilación y acomodación, en acomodar aquello nuevo a lo que el sujeto ya trae, ¿sí? Aquellas cuestiones o esquemas preexistentes, ¿sí? Que conservan la modificación sin alterar el todo. Es decir, algo cambia, pero no del todo. Ya lo van a entender, digo, por ahí no están entendiendo del todo, pero yo estoy segura de que ya lo van a entender. Cuando tengan la lectura, los videos, ¿sí? Es complejo, no es un tema Esto muy sería sencillo. un buen ejemplo, profe, lo que estamos haciendo ahora. Definitivamente, todo el tiempo Estoy estamos, pensando, todo porque el tiempo estamos acomodando también situaciones que venimos. asimilando, acomodando, totalmente. Ahora lo que se está produciendo es un desequilibrio en ustedes. Van a decir, ay, no entiendo nada. Sí. Bueno, no, Un paren, algo conflicto entienden, ¿sí? cognitivo. Es un conflicto, exacto. Cognitivo, claro. Sí. Bueno, Yo, esto lo profe, podríamos, sí, 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 no, que yo soy profe de educación especial y bueno, Piaget sí. vimos nuestra carrera, ¿no? Y lo que son los parámetros, ¿no? Porque nosotros, bueno, en un niño con síndrome de Down o con discapacidad intelectual, estos parámetros de Piaget obviamente que se ven desajustados. Seguramente. Porque- Bueno, dejo ahí tu inquietud como para traerla en un par de slides más donde veamos los periodos propiamente dichos, Laura. buenísimo. Gracias, ¿Vale? profe. Sí. Verónica dice, ¿el desequilibrio viene antes de la asimilación? Sí, generalmente se habla de una cuestión dinámica que desde lo conceptual se trae y dice, bueno, se produce asimilación, acomodación, no es que uno va primero, sino que hay un interjuego, no podemos decir uno va primero y el otro va después, ¿sí? Sí que se tiende a un equilibrio que es un equilibrio dinámico, ¿sí? Porque no llegamos nunca a un punto de equilibrio cerrado, sino que en algún momento se produce un desequilibrio o una ruptura en ese equilibrio que facilita que el sujeto tenga un intercambio con el objeto para producir conocimiento. Y en esa producción de conocimiento es que se da la asimilación y la acomodación, ¿sí? Es decir, se incorpora algo, ¿sí? Se incorpora algo nuevo sin que eso se pierda ni se destruya y se acomoda a lo que ya se trae. Bien. Bueno, como decía, es un proceso que tiende siempre al equilibrio y trata justamente de compensar las perturbaciones que se originan en el medio. Por nada, Verónica, espero que se haya entendido. Como nunca se va a asimilar todo el universo, el equilibrio, justamente el equilibrio nunca es alcanzado. Por eso justamente habla de equilibración, ¿sí? Como si fuera algo que está en proceso y no como algo detenido y cerrado, ¿sí? Bueno, por eso dice que justamente existen equilibrios y desequilibrios entre asimilación y acomodación. Piénselo como un proceso que es constante, ¿sí? Se pasa a un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento o de un estado de mayor egocentrismo a un estado de descentramiento. Bueno, justamente este concepto de adaptación, ¿sí? La adaptación es el resultado que se da de los procesos de asimilación y acomodación, ¿sí? Es justamente ese efecto dinámico de ese interjuego, la adaptación. No lo ve como algo cerrado, porque para él esto es constante. Bien, ahora lo vamos a ir viendo con algunos ejemplos más concretos. Bien, todo organismo entonces, dijimos en la asimilación, ejerce una acción sobre el medio o sobre el objeto, ¿sí? Lo explora, lo transforma, según ciertos esquemas.
los asimila, los lee, los modifica, los interpreta, los considera, los incorpora a una estructura que es previa, que ya tiene, ¿sí? Por ejemplo, cuando un bebé se lleva a la boca todo lo que alcanza, esos objetos externos son asimilados al esquema de succión, pasan a ser elementos succionables, ¿sí? En ese momento, los objetos no son considerados por su especificidad, sino homologados, es decir, son todos aquellos objetos chupables o succionables, ¿sí? No va a ser una pelota, un sonajero, sino que son acomodados al esquema de acción, ¿sí? En este caso, succionar. Si fuera agarrar, sería el esquema de acción agarrar. Entonces, son todos los elementos chupables o agarrables, podría ser. A su vez, es el medio el que ejerce una acción sobre el organismo y la acción del medio sobre el organismo determina que éste se ajuste a su influencia, es decir, se acomode, ¿sí? El organismo se termina transformando por acción del medio. Pero digo, esto lo vemos como algo separado porque es necesario explicarlo, pero piénsenlo como algo que va como, no sé, como si fuera un yin-yang que se va moviendo constantemente, como véanlo así, no lo podemos ver por separado, sí explicar por separado, pero no visualizar como algo separado, porque es un interjuego constante el que se da entre asimilación y acomodación, cuyo resultado es la adaptación, ¿sí? Bien, tesis central piagetiana. La acción como constitutiva de todo conocimiento, ¿sí? Es decir, que entre sujeto y objeto hay acción, ve un sujeto activo, un sujeto que para conocer implementa la acción y a partir de la acción es que luego se darán otros esquemas de acción, ¿sí? Por ejemplo, sujeto, objeto, sonajero, acción, agarrar, sujeto, acción, agarrar, objeto, sonajero, el sujeto agarra el sonajero y después puede trasladar esa acción a distintos esquemas de agarrar, ¿sí? Y van a existir tantos esquemas de acción como objetos haya, digamos, ¿no? Entonces, esos objetos se van a adecuar a ese esquema de acción de objetos agarrables, por ejemplo. Estamos hablando de un niño, un bebé, ¿sí? Y ahora nos vamos a meter con lo que hablaba hace un ratito de la compañera, que son los estadios del desarrollo intelectual propiamente dicho, ¿sí? Que tiene que ver con periodos es un periodo de desarrollo, está como fragmentado para que uno pueda visualizar qué es lo que va sucediendo más o menos en cada etapa y cuáles son las nociones que tiene que construirse en ese periodo de tiempo para que se construyan las siguientes. Lo de las edades es una orientación. Sí es cierto que va a haber niños que van a quedar por fuera de y que sirve justamente el tema de saber cuáles son los estadios que marca Piaget respecto del desarrollo de la inteligencia para poder ver, por ejemplo, si hay un retraso madurativo, si hay un niño que le está costando más y cuáles son aquellas cuestiones que pueden llegar a estar influyendo en eso, ¿no? Como para tenerlo en cuenta, es un buen indicador. Importante que los límites están marcados en realidad, como para orientarse, pero no indican un salto brusco. Bueno, juego simbólico, en el siguiente ya va a haber una imagen mental y una representación. Digo, no. Se va dando en una continuidad donde va a haber una progresión, ¿sí? Y que justamente cada estadio posee límites de edad aproximados, y esto es orientativo, no es tan tajante. Puede ser antes, puede ser después. Pero justamente que las adquisiciones cognitivas o de conocimiento que se da dentro de cada estadio no son productos intelectuales aislados, sino que se van construyendo y justamente guardan relación con el anterior y con el siguiente, ¿sí? Formando justamente una estructura de conjunto. Bien, estas estructuras de conjunto, dice Piaget, son integrativas. Porque las separamos a modo descriptivo, pero en realidad es solo para visualizarlo, para verlo, para entenderlo, ¿sí? Son justamente descripciones ideales del cambio que se produce en el funcionamiento de la inteligencia con el paso de los años, ¿sí? Que es paulatino y progresivo, no es algo que, boom, irrumpe
y el niño tiene juego simbólico, pum, irrumpe, y el niño tiene un pensamiento preoperatorio, ¿no? Se va dando, se va justamente construyendo. Bien. Este cuadrito le sacan una foto, lo cuelgan por algún lado cuando están por estudiar para el final. Se aprende en cada uno de los estadios, cuáles son las edades, qué pasa en el juego, cuáles son las nociones que se adquieren y qué sucede con el pensamiento en cada una de estas etapas. Vamos a abarcar 4 etapas, ¿sí? O 4 periodos: sensoriomotriz o sensoriomotor, preoperatorio o estadio de las representaciones, estadio de las operaciones concretas y estadio de las operaciones formales. Vamos a ver las edades. En el estadio sensoriomotriz o sensoriomotor va de los 0 o del nacimiento a los 2 años. ¿Qué pasa con el juego? El niño copia acciones, ¿sí? Es copia inmediata. Yo agarro un sonajero, lo hago sonar, se lo doy al niño hace lo mismo, ¿sí? Las nociones que va adquiriendo el niño en el transcurso de estos 2 años aproximadamente son la noción de objeto, la noción de espacio y tiempo y la noción de acción. Y pensamiento está en construcción. Dice no hay, pero la idea es como, bueno, se va construyendo, ¿sí? No hay imagen mental todavía. En el preoperatorio ya empieza a haber representaciones, o sea, acá ya hay imágenes mentales, en la etapa que va de los 2 a los 7 años, ¿sí? Donde el juego que prima tiene que ver con la imitación, ¿sí? Hay imágenes mentales y vamos a ver lo que se llama juego simbólico, ¿sí? Yo lo veo, mi niña tiene 2 años y medio. Por ejemplo, hoy volvimos del jardín y tiene un par de sillitas y sentó un capibara y 2 bebés y ella se sentó con un librito y hacía que les leía un cuento, ¿sí? O, qué sé yo, que estaba cocinando algo y después reparte la comida. Exacto, el como sí, dice Carolina. Exactamente. Donde el niño puede simbolizar, ¿sí? Puede utilizar símbolos para representar cuestiones que suceden, ¿sí? Y esto tiene una función social también. Otra de las nociones adquiridas tiene que ver con la noción de permanencia, es decir, el objeto no desaparece si yo no lo veo, sino que en algún lado está. Entonces, si yo escondo un objeto, el niño va a tender a buscarlo. Empieza a aparecer el lenguaje, se va construyendo un lenguaje cada vez más complejo, así como también el dibujo y el pensamiento. En cuanto a la evolución del pensamiento, el niño evoluciona e incorpora el lenguaje a partir justamente de la función simbólica. Después tenemos el estadio de las operaciones concretas, que va de los 7 a los 12 años aproximadamente, donde el juego es juego de reglas, juego reglado, ¿sí? Didáctico. Los niños ya pueden jugar a juegos de mesa o juegos que impliquen reglas, al fútbol, al rugby, juegos de equipo donde cada uno tenga una participación y tenga que hacer algo y pueda hacer algo y otras cosas no las pueda hacer. Las nociones adquiridas son la de reversibilidad, es decir, aquello que es de una manera puede, por la acción contraria, volver a ser como era, ¿sí? Por ejemplo, la suma y la resta, ¿sí? O si tengo una bolita de plastilina y la aplasto, puedo hacerle una bolita de vuelta, ¿sí? Esto tiene que ver con la reversibilidad. Puede volver al estado en el que estuvo en una primera vez. También se construye la noción de clasificación, se clasifican colores, se clasifica por otro tipo de características, seriación, es decir, se construyen series, y el pensamiento justamente es reversible, puedo ir y venir con el pensamiento, ¿sí? Cuando digo ir y venir, tiene que ver también con la noción de tiempo y espacio, ¿sí? O con algo que puedo construir y deconstruir. Y en cuanto al estadio de las operaciones formales, va de los 12 años en adelante. El juego tiene más que ver con problemas de deducción, proyección, más allá de que el resto de los juegos también puede estar. Las nociones adquiridas tienen que ver con una lógica más formal del pensamiento hipotético deductivo, y el pensamiento ya se da a partir de hipótesis. ¿Hasta acá venimos bien? Sí, sí. Bien. Perfecto. Bueno, acá tenemos es un gráfico, es lo mismo que dijimos, pero es un gráfico, ¿sí? Tenemos entonces la primera etapa, el periodo sensoriomotriz o sensoriomotor, de los 0 a los 2 años.
donde el pensamiento no es pensamiento, sino que se va construyendo a partir de acciones, ¿sí? Observar, tocar, escuchar, succionar. Tenemos una segunda etapa de los 2 a los 7 años, que sería el estadio, la etapa preoperacional, porque es antes de la etapa de las operaciones, por eso se llama preoperatorio, donde se puede identificar símbolos con objetos reales, ¿sí? Todavía el niño está egocentrado, ¿sí? Le es muy difícil entender puntos de vista ajenos, ¿sí? Creen lo que te dicen, o sea, creen que es como te dicen y les es muy difícil escuchar lo que el otro tiene para decir y creer que es así. Todavía el pensamiento es egocentrado. En una tercera etapa, que sería la etapa de las operaciones concretas, el niño ya puede resolver problemas concretos, y cuando digo concretos tiene que ver con cuestiones más concretas, ¿sí? Si puede trasvasar líquido de un lado al otro, si puede, esto que les decía, pasar un pedacito de plastilina a otro y darse cuenta que si lo pasa de vuelta al mismo lugar, los dos van a volver al estado inicial. Puede aprender a clasificar, a seriar. En la etapa de las operaciones formales ya se vuelve un pequeño científico, ¿sí? Donde puede elaborar hipótesis, contrastarlas y llevarlas a comprobación, ¿sí? Y tiene otro tipo de preocupaciones, ¿sí? Más asociadas a la identidad o a ciertas cuestiones que tienen que ver con lo social. Bien, entonces, estadios y periodos. Los estadios se agruparían en 3 grandes periodos, podríamos decir. El periodo de la inteligencia sensoriomotriz o sensoriomotora, de los 0 a los 2 años. El periodo de la inteligencia representativa, donde tendríamos estas 2 etapas, las representaciones preoperatorias y las de las operaciones concretas. Y el periodo de inteligencia operatoria formal. Igual, si lo dicen como lo dividimos en 4, también está ok, ¿sí? Esto para ser un poco más puntilloso, nada más. En el estadio sensoriomotriz o sensoriomotor, el niño lo que hace es ir adquiriendo el conocimiento del mundo y de sí mismo justamente con la acción concreta a través de esquemas de acción sobre las cosas, ¿sí? Y tiene reacciones circulares. ¿Qué son reacciones circulares? Hace una y otra y otra y otra y otra y otra vez lo mismo, ¿sí? Esas son las reacciones circulares. Agarró el sonajero y lo movió, o lo tiró y lo volvió a agarrar, lo tiró y lo volvió a agarrar, y así sucesivamente. Esas son las reacciones circulares. Se trata de una inteligencia que tiene que ver con la práctica, tiene que ver con conocer el mundo a través de acciones, ¿sí? Que tiene que ver con conductas instrumentales, como succionar, tirar de un mantel para atraer un objeto. Y empieza a haber una coordinación de acciones que se apoyan en percepciones y movimientos. Empieza a existir la noción de permanencia de objetos, ¿sí? Entonces puede empezar a buscar un objeto que desaparece de su vista y empiezan a aparecer justamente comportamientos que preparan la construcción de sistemas de representación. En un comienzo, justamente el niño está más egocentrado, más centrado en sí mismo o centrado en el cuerpo y acciones propias, y a esto se lo llamó egocentrismo. Después tenemos el estadio preoperatorio, ¿sí? Donde hay una evocación representativa, ¿sí? Brenda dice, es como cuando los bebés tiran un objeto una y otra vez para que el adulto se los alcance. Sí, definitivamente, y uno se los alcanza 70 millones de veces y la gracia es en tirarlo, ¿no? La gracia está justamente en que el niño lo tira. O sea, de eso se trata la reacción circular, exacto, Brenda. Bien, justamente la posibilidad de representar en imágenes mentales hace que el niño pueda manejar la complejidad de las acciones, ¿sí? Las acciones lejanas en tiempo y espacio, y esto construye justamente la noción de permanencia. Sí, tiene que ver con el Fordá, tiene que ver con el Fordá, nada más que, bueno, ahí está Freud con el Fordá, ¿sí? Con el juego de aparecer y desaparecer, o donde está, acá está, ¿sí? Ya él dice, mi bebé acaba de descubrir que si ella se mueve en la mecedora, sus muñecos se mueven con ella. Bueno, sí, tiene que ver con eso, ¿sí? Muy bien, bueno, qué buenas las conexiones que están haciendo. Bueno, ¿qué se da en esta etapa? Se da la imitación diferida, el juego simbólico del que ya hablamos y el dibujo o imagen gráfica, ¿sí? Empieza a dibujar, a garabatear, que después se va convirtiendo en dibujos obviamente más complejos.
La imagen mental, es decir, una imitación interiorizada, es decir, puede representarse aquello que vio en otro momento, puede tener una representación eidética, ¿sí? Puede tener una imaginería eidética, ideas con imágenes, y se va construyendo el lenguaje o la evocación verbal, ¿sí? De acontecimientos no actuales. Ayer, ¿sí? Ayer pasó, mañana pasará, la semana que viene, el mes próximo. A veces va complejizando más, ¿sí? Esto ya lo dijimos, de pensamiento se caracteriza justamente en esta etapa por ser egocéntrico y por la irreversibilidad. Podríamos plantear un subestadio preconceptual, ¿sí? Pero acá hilando muy, muy finito, de los 2 a los 4 años, donde el niño ya ha alcanzado cierto grado de representación, ¿sí? De representación mental de los hechos y sucesos, y va construyendo justamente nociones más generales y complejas de los mismos, no de los mimos. Puede razonar, pasa de un hecho a otro. Yo esto lo noto, mi niña me dice, y después, me cuenta algo más, y después, bueno, ahí va pasando de un hecho a otro, ¿no? Pero todavía no está construida del todo esta noción de reversibilidad ni de generalidad. Bien, después tenemos un subestadio que se llama intuitivo, ¿sí? De los 4 a los 7 años, donde evoluciona el pensamiento justamente preoperacional, caracterizado justamente por la captación de relaciones inmediatas entre los sucesos a una percepción de los hechos que tiende justamente a lo que no tenía antes, que tiene que ver con generalizar y volverlos reversibles, ¿sí? Bien, y pasamos al último de los estadios, al anteúltimo de los estadios, que es el estadio de las operaciones concretas, ¿sí? De los 7 a los 6 se basan en la lógica de clases y relaciones, ¿sí? Transformaciones de lo real por acciones interiorizadas y agrupadas en sistemas que son justamente coherentes y reversibles. ¿Qué son las acciones? Las acciones son, las operaciones, perdón. Las operaciones son acciones generales que son interiorizables y irreversibles, es decir, que una vez que el niño las aprendió, las puede utilizar en otro ejemplo, ¿sí? Bueno, en otra cuestión que le presente algo parecido, como sumar y restar, por ejemplo, que son la inversa la una de la otra. No están aisladas, están siempre coordinadas en sistema de conjunto y puede tener que ver, por ejemplo, con correspondencias, adición, es decir, suma, resta, ordenar, seriación, clasificación. Aguárdenme un segundo que voy a buscar agua porque no voy a poder continuar. Aguárdenme un segundo. Bueno, disculpas, pero si no hacía esa pausa, estoy con un poco de dolor de garganta y hablar mucho hace que me pique la garganta y me den ganas de toser, por lo tanto pauso lo que estoy diciendo. Esto les va a servir para el día de mañana. Bien, bueno, reversibilidad. ¿Sí? Reversibilidad es otra de las nociones que se da justamente en esta etapa. ¿Sí? Tenemos la reversibilidad operatoria que tiene que ver con la adquisición de la noción de conservación. Ya terminamos igualmente, nos quedan un par de slides y terminamos. Entendida como la elaboración de un sistema de reglas, ¿sí? Que permite justamente compensar los cambios externos que se van observando en los objetos, como de cantidad, de volumen, de peso, entre otros. Justamente las operaciones de este estadio son concretas, porque se relacionan con la realidad, tienen que ver con objetos que se pueden manipular, esto que les decía, someterse a acciones reales, como bueno, la plastilina yo la puedo aplastar, la puedo hacer un bollito, la puedo alargar, puedo pasar agua de un vaso a otro, que quede más, que quede menos, que volver y que queden iguales. Tiene que ver con operaciones justamente concretas. Bueno, esto algo dijimos, ¿sí? Pero le agregamos la cuestión social en esta última parte, porque pasamos de la centración subjetiva a la descentración cognitiva, social y moral, ¿sí? Porque pasamos de que el sujeto, o sea, ese bebé
tiene primero contacto consigo mismo, después con sus otros cercanos y después va ampliando, ¿sí? Por eso se dice que se produce una descentración del conocimiento, después va a lo social y a lo moral, ¿sí? Ahí impacta en la cuestión de los valores. Y Piaget lo que también plantea es que hay una evolución en la conducta, ¿sí? Donde relaciona la cooperación modificando justamente actividades grupales entre pares y comunicaciones verbales. Y llegamos al último estadio, que es el estadio de las operaciones formales, entre los 11, que se da entre los 11 y los 15 años, donde el niño ya posee la capacidad de razonar de manera hipotético-deductiva, es decir, de plantear hipótesis, siendo capaz de obtener conclusiones a partir de hipótesis sin tener que basarse en lo que ve, en lo observable. Entonces, el niño o el adolescente puede alcanzar las condiciones necesarias justamente para ampliar su mundo, filosofar, pensar en hechos que están fuera de sus circunstancias, imaginar, ¿sí? Plantear experiencias, plantear dilemas. Se convierte en un pequeño científico. Bien, hasta aquí la presentación de Piaget. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Algo que quieran compartir, decir, aportar, sumar? ¿No? ¿Nada? Bien, mientras voy a ir buscando algunos de los exámenes, como para mostrárselos. Uno de los parciales, vamos a ir haciendo el recorrido y leyendo las respuestas correctas. Bueno, me alegro, Viviana, que haya quedado bastante claro. Es mucha la información para asimilar, para acomodar. Yo creo que cuando lean cuando ustedes lean las fichas y puedan ver los videos, esto va a terminar como de alguna manera de cerrarles, ¿sí? Bueno, voy a compartir pantalla para que veamos la evaluación. Estaría bueno que me deje justamente compartir pantalla. Se ve en negro, ¿no? Sí, profe, se ve en negro. Ok, sí. No sé por qué, estaría fallando. A ver. Aguárdenme un segundito. Estoy buscando la manera de que funcione, porque en la comisión anterior funcionó. Debería suceder lo mismo. Pero no. No sé por qué comparte una pantalla en negro. Comparte una aplicación. Profe, ¿usted tiene el parcial descargado o quiere compartir desde Blackboard? No, lo quiero compartir desde el Blackboard, porque ya lo hice en la comisión anterior y funcionó bien. No lo tengo el parcial descargado.
En realidad sí lo tengo descargado, pero la idea es hacerlo desde el Blackboard. Sí. Profe, de paso te puedo preguntar por la actividad que subiste. Eso sería para Sí, la ¿cómo clase que no? viene, ¿no? Tienen 15 días para hacer eso. Ah, ok. Bárbaro, gracias. 15 días para hacer eso. Tampoco. Bueno, yo les preguntaba si ustedes habían podido chequear el parcial, si alguno lo había visto o si nadie había podido ver el parcial. Sí, profe, yo pude ver el parcial, pero No. sí nos aparece la leyenda de que las puntuaciones de preguntas estarán disponibles después que se hayan publicado todas las calificaciones, o sea, como que no podemos ver en La cuáles por ahí. puntuación. Claro. No, sí, Ah, la ok. puntuación sí, pero en cuáles por ahí hubo algún Se error o algo. equivocaron. Sí. Ah, ok. Bueno. Bueno, ahora sí, salí un segundito para ver si tenía que ver con algo del sistema en sí y evidentemente sí. Ahora deberían estar pudiendo ver lo mismo que estoy viendo yo en la pantalla. ¿Lo ven? Por ahora se ve en negro, profe. ¿En negro se ve? Sí. Oh, Sí, no se ve bueno. nada. Se ve en negro, pero yo lo estoy viendo, por lo tanto ustedes deberían poder verlo. No, profe, no se ve nada. Nada. No. Hasta se escucha medio raro, profe. Y se escucha, eso, no sé si era mi audio y se escucha como con interferencias. Ok, bueno, aguárdenme un segundo. Voy a salir y voy a volver a entrar. ¿Sí? Aguárdenme un segundo. Bueno, díganme si ahí me ven y me escuchan. Sí, profe, Sí, te vemos y escuchamos. Sí, profe. Bueno, voy a intentar compartir contenido. De vuelta, nuevamente. Se va la tercera, cuarta o quinta, no sé qué número ya. Bueno, ¿ahora lo ven? No se ve nada, está oscuro, está la pantalla negra. Ok. Bueno, es raro porque yo sí estoy viendo como si estuviera compartiendo. O sea, ustedes deberían poder ver lo mismo que yo. Ok.
Ahí lo puse más grande, tampoco, no se ve nada. ¿Se sigue viendo negro? Sí, profe. Y Sigue todo siendo negro. estando en negro. Sí, sigue negro, profe. Pero sí se la ve a usted en la cámara. Sí, bueno, sí, pero no era la idea que se me viera únicamente a mí, digamos. No, me apena porque me dice que sí, que ustedes lo ven, pero no lo ven. Como si la función no. Siguen sin verlo. Sí, profe. Sí, Bueno, yo lo voy a dejar porque ustedes tal vez no lo vean, pero esto quede igualmente en la grabación. Así que voy a ir leyendo las preguntas, lo voy a pasar como si esto se estuviera grabando. En todo caso, igualmente ustedes ven cuáles, entiendo que ustedes pueden ver el examen, lo voy a ir leyendo, y si no, lo podrán ver en lo subiré de vuelta, o sea, les pido que me contacten si alguno no puede ver el parcial, ¿sí? Igualmente voy a leer cada pregunta en este momento, por más que ustedes no lo puedan ver, espero que quede grabado. Ustedes deberían poder estar viendo lo mismo que yo, de acuerdo a la función. Bien, vamos a ir pasando las preguntas y diciendo cuáles son las respuestas correctas, ¿sí? Bien, no van a ir en orden porque piensen que esto va aleatorizado, así que a cada uno le puede haber tocado de cualquier manera mismo las respuestas, ¿sí? Lo que voy a ir leyendo son las preguntas y la respuesta correcta. Una de ellas dice, las leyes gestálticas de la percepción parten de dos leyes principales, la ley de pregnancia o de la buena forma y la ley de carácter miembro, y es verdadero. O sea, la respuesta correcta es que es verdadero. Esa era una de verdadero o falso. La pregunta siguiente dice, la ley de cierre es una de las leyes de la percepción y se asocia con que el ojo humano tiende a dar un cierre o a completar figuras que se le presentan inconclusas. Esa también era de verdadero o falso y es verdadera. La siguiente dice, ¿cómo se denomina el fenómeno descubierto por Wertheimer en el que describe un fenómeno mediante el cual percibimos movimiento en una proyección cinematográfica cuando en realidad lo que se está proyectando es una sucesión de imágenes fijas a cierta velocidad? La respuesta correcta era fenómeno phi o de movimiento aparente. La siguiente pregunta. Indique con cuál de las siguientes leyes de la percepción planteadas por la teoría de la Gestalt se correspondería a la siguiente definición. Los atributos o aspectos de las partes componentes quedan definidos por sus relaciones con el sistema como un todo. Los elementos son estructurados pero no estructurantes, es decir, la función o rol de cada uno de los elementos está determinado por la estructura a la que pertenecen. Si ese componente se aísla de esa totalidad o bien se integra a una nueva, va a cumplir una función totalmente nueva. La respuesta correcta es la de ley de carácter miembro. Otra pregunta. Los principales referentes de la teoría de la Gestalt fueron Wertheimer, Kohler y Kafka. Sus principales desarrollos estuvieron asociados al fenómeno phi, las leyes de la percepción y el insight. Y la respuesta correcta es que es verdadero. Era una de verdadero o falso. Otra pregunta. ¿Cuál es el objeto y el método de estudio para la teoría de la Gestalt? Seleccione la opción correcta. La opción correcta era el objeto de estudio de la Gestalt es la percepción humana y el método la fenomenología. Siguiente pregunta. Tolman plantea la ley de frecuencia para explicar el aprendizaje. Esta ley postula que el aprendizaje se explica por la conexión de las conductas que el sujeto ejecuta con mayor frecuencia. Era una de verdadero o falso y la respuesta es falsa porque Tolman no plantea la ley de frecuencia, es Watson quien plantea la ley de frecuencia. Otra pregunta. Marque la respuesta correcta. Tolman en su conductismo intencionista habla de tres grandes conjuntos de variables intervinientes. Hay tres opciones y la respuesta correcta es el sistema de valores, el molde creencia-valor y el espacio de la conducta.
hubo mucha gente que se confundió con el espacio del estímulo, ¿sí? En lugar del sistema de valores, el molde de creencia-valor y el espacio de la conducta, que es así, es la respuesta correcta, hubo gente que se confundió con la última parte y no la puedo poner bien esa respuesta. Otra pregunta. Marque la respuesta correcta. Teniendo en cuenta el esquema básico del conductismo de Skinner, si a un perro se le da una golosina después de levantar su pata cuando la persona le ofrece la mano, buscando que se repita la conducta de levantar la pata cada vez que se le ofrece la mano, ¿de qué concepto estaríamos hablando? Marque la respuesta correcta. Y la respuesta correcta es refuerzo positivo. Otra pregunta. Marque aquel enunciado que no se corresponde con las características o la definición de respuesta. Y acá la clave estaba en leer bien el enunciado, decía que no se corresponde con las características o definición de respuesta, y la respuesta correcta era, son instancias del aparato psíquico descritas por Freud en la primera tópica. Era fácil porque una respuesta no tenía nada que ver justamente con eso. Otra pregunta. Watson define el comportamiento como el conjunto de respuestas objetivamente observables determinadas por estímulos igualmente observables en forma objetiva que ejecuta un organismo biológico. Era de verdadero o falso y la respuesta es verdadero. Otra pregunta. Marque aquellos enunciados que se corresponden con las psicologías conductistas y acá había 3 respuestas correctas. El objeto de estudio de la psicología conductista es la conducta observable. La finalidad de la psicología conductista es el control y la predicción de la conducta. Y la psicología conductista cuenta con una metodología objetiva, observación directa y experimentación. Otra pregunta. Marque cuál fue el hito que marcó el paso de una psicología precientífica a una psicología científica. Y la respuesta correcta, como lo repetimos innumerable cantidad de veces en las clases, era la creación del primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig de la mano de Wilhelm Wundt. La pregunta 15 decía, de acuerdo a las críticas a la psicología tradicional que realiza Blecher en sus desarrollos teóricos, indique cuál de los siguientes se corresponde con el mito del hombre aislado. Estaban los 3 mitos y la respuesta correcta era, se supone que el ser humano es originario y primitivamente, tanto como especie, cuanto como individuo, un ser aislado, no social, que asimila con esfuerzo y gradualmente la necesidad de relacionarse con otros individuos. De esta manera, un problema que se planteaba la psicología era el de investigar cómo los seres humanos entran en relación los unos con otros y para ello se emitió la hipótesis de un instinto gregario o una energía especial, la libido. Otra pregunta. ¿De verdadero o falso esta? Para Blecher, la conducta, tal como aparece en el ser humano, es siempre molar. Caminar, estudiar, votar, saludar. Era verdadero. Otra pregunta. En sus desarrollos teóricos, Blecher plantea que la conducta tiene diferentes áreas de manifestación, tomando como ejemplo lo que le sucede a una persona con ansiedad, que tiene muchos pensamientos con contenido de preocupación. ¿Con qué área de manifestación de la conducta se correspondería? Estaban las 3, mente, cuerpo y mundo externo, y la respuesta correcta era mente. Otra pregunta. Esta de verdadero o falso. El carácter está dado por las características somáticas y físicas más básicas y permanentes. Depende fundamentalmente de la herencia biológica, pero no está libre de la influencia de factores ambientales y psicológicos. Y la respuesta era falsa, ya que esta definición se corresponde justamente con la constitución, que es recuerdan el trípode de la personalidad. Carácter, constitución y temperamento. Bueno, la definición que daba se correspondía con la de constitución. Otra pregunta. Teniendo en cuenta la ficha de cátedra Introducción a la Psicología, marque la opción que no corresponde a la definición de objeto de conocimiento. Acá la clave estaba en marcar la que no correspondía, y la que no correspondía era la que decía, la pregunta es el cómo, de qué manera, con qué instrumento se logra el conocimiento científico, porque justamente esta tenía que ver con el método y no con el objeto. Y la última que aparece, que les puede haber aparecido en cualquier orden a ustedes, porque recuerden que es aleatorio,
Dice, de acuerdo a la ficha de cátedra Introducción a la Psicología, marque el enunciado correcto sobre la psicología. La psicología es la ciencia del hombre. La psicología estudia solo el comportamiento de los animales. Acá viene la correcta. La psicología se ha definido sucesivamente como la ciencia que estudia el alma, la mente y el comportamiento. Y otra de las incorrectas era, la psicología es una rama de la filosofía. Bueno, y allí todas las preguntas que tuvieron en el parcial con sus respuestas. Ahora, consultas, dudas, algo que no haya quedado claro, algo que quieran comentar. Si no aparece ahora igualmente no se preocupen, pueden mandar un mensaje en el transcurso de la semana y los vamos a contestar, ¿sí? Ahí una de las compañeras decía que le había servido mucho la guía de preguntas de la unidad 1 para estudiar. Bueno, sé que quedaron poquitos, pero los que quedaron, dudas, preguntas, algo que les gustaría agregar. Si no, damos por terminada la clase y nos vemos no la semana que viene, sino la otra, ¿sí? Ya la primera semana de junio. Profe, yo sí. Sí. Buenas noches. Era una Hola, consulta que yo ahí Sí. recién mencionó de respecto a Blecher, la conducta, tal como aparece en el ser humano, es siempre molar. ¿Se me escucha? Perdón. Sí, se te escucha. Yo sí ahí entré en duda entre verdadero y falso, porque bueno, Ok. verdadero, porque era más o menos lo que estábamos hablando, pero me entró la duda porque recordaba el cuadro que nos pasó, digamos, y bueno, que se fue completando, y cuando hablábamos como específicamente de Blecher era como que él mencionaba las dos, ¿sí? Molar y molecular. Menciona las Entonces ahí dos. me entró como esa duda y digo, ay. Sí. Bueno, menciona las dos, pero más allá de mencionar las dos, en el texto, si vos lees, dice Blecher, dice que la conducta, de hecho está sacado el texto, ¿sí? Justamente ese enunciado está sacado del texto de Blecher, ¿sí? Más allá de que hay una diferenciación, justamente, porque si no, no tendría mucho sentido decir, bueno, existe la molar y existe la molecular. Blecher dice que toda conducta del ser humano es conducta molar, ¿sí? Bien. Pero bueno, ahí bien, la encontraste, bien, así que... Sí. Es más, digo, después cuando me equivoqué, digo, puede ser que sea ahí porque es donde más dudé, digamos, y bueno, me quedó esa duda. Y ahora que lo mencionó, sí, fue realmente como pensaba, pero bueno, quería esto. Bueno, qué bueno. Bueno, si han tenido... Ustedes piensan que si han tenido una respuesta incorrecta, dos respuestas incorrectas, ese fue un examen muy bueno, digamos, ¿no? Están bien orientados, es un poco eso, ¿no? Más o menos saben de qué se trata y digo, no son preguntas muy alejadas de las que podemos llegar a hacer en un final, nada más que en el final vamos a buscar profundizar respecto de esas preguntas, ¿sí? No van a ser tan puntuales y únicamente eso, vamos a ampliar un poco, ¿sí? Piénsenlo así. Sí. Sí, bueno, gracias. Sí, era una duda que me surgió nada más en el momento del examen. Está bien. Obviamente que... Perfecto. Gracias. Bien, bueno, era un poco la idea, hacerlos pensar un poco, ¿no? También, respecto de las respuestas. Verónica ahí pregunta, dice, el 15 de feriado, quizá lo dijo, pasa que entré un poquito tarde. Va a ser dentro de esa semana. Mañana lo voy a hablar con el equipo y veremos cuándo consignamos la fecha de parcial, pero va a ser esa semana, la semana del 15, ¿sí? Yo no tuve en cuenta que era feriado, Verónica, la verdad. A vos por tu pregunta. Bueno, les pido que cualquier duda, pregunta, consulta, la manden por mensajito y la vamos resolviendo. Que tengan una hermosa semana. Gracias por haber asistido hoy a la tutoría. Nos estamos viendo el 1 del 6. Gracias. Nos vemos. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Gracias. Nos vemos. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Gracias.